estamos aquí porque desde hace un buen tiempo, pues que estamos organizando estas actividades, o que están organizando estas actividades, y buscando un tema que fuera diferente, que fuera nuevo, pero de nuevo con respecto al tema de gastronomía, pues se nos ocurrió hacer algo que además tiene un beneficio para el planeta, y es un poco hablar del tema del pez león. No sé quiénes están familiarizados con el tema del pez león, pero en resumidas cuentas, para dejar que Jorge hable sobre el tema, pues Jorge es uno de los grandes impulsores de los realmente gestores del consumo de pez león. Jorge, ustedes saben, pues es tal vez el chef hoy más reconocido en Colombia, y ha traído al país una serie de temas innovadores, entre otras cosas el concepto de bistró o bistronomy, que es como se llama este restaurante, y vamos a hablar, o Jorge va a hablar un poco también de ese tema. Jorge no necesita realmente mucha introducción, pero el tema del pez león sí es muy importante, y es muy importante porque, como saben tal vez algunos, el pez león no es una especie originaria del Caribe colombiano, de hecho del Caribe de ninguna parte. Entonces es un pez que como especie invasora está atacando algunas de las especies realmente originarias de esta región del Caribe. No hay claridad en este momento sobre la teoría de cómo apareció el pez león en esta región del mundo, pero básicamente siendo el pez león una especie originaria de Asia, y me estaba contando Jorge esta mañana también de alguna parte del Índico, no tiene depredadores en el Caribe. Entonces, una especie que no tiene depredadores no hace parte de la cadena del food chain, lo cual representa una amenaza muy seria para las especies existentes, y básicamente los que van a bucear al Caribe se han dado cuenta que básicamente solo estamos viendo pez león en las salidas a bucear. Entonces, una de las ideas que tuvo Jorge es, oiga, ¿cuál es la especie en el mundo o en el planeta que es más depredadora? ¿Alguien sabe cuál es la especie más depredadora del planeta? El hombre. El hombre. Entonces la solución es, ¿por qué no nos comemos el pez león? Entonces el pez león tiene es un animal bellísimo, ¿no? De hecho es un animal utilizado para decoración, y es tal vez una de las teorías de cómo se originó cuando hubo el Katrina en uno de los estanques de cultivo o de reproducción del pez. El estanque se abrió y es una de las teorías de que la especie migró hacia el sur y por eso invadió el Caribe. Es solo una de las teorías. Existe otra en donde en las sentinas de los barcos de los tanqueros petroleros, cuando vienen a cargar petróleo o algún tema en Colombia, pues tienen que venir sus tanques cargados de agua. Esos tanques probablemente venían cargados con pez león, que fue lo que hizo que se reprodujera aquí. En fin, hay varias teorías al respecto, seguramente Jorge las contará. El hecho es que comer pez león en Colombia es un verdadero privilegio. Muchas gracias, Jorge. Es un pez que además en este momento está prohibida su comercialización, porque a algún político se le ocurrió pensar que si no se prohibía el consumo de pez león, pues iban a surgir criaderos. Si la policía salen corriendo. Exacto, entonces estamos ilegales. Entonces, bueno, en verdad vinimos a escuchar a Jorge. Tenemos algunas preguntas, Jorge, del equipo que te haremos llegar hacia el final. Pero pues bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues muy agradados de estar aquí contigo, una persona que empezó a cocinar para no lavar loza en su casa. Entonces, pues nada, adelante. Bueno, me van preguntando y así no me pongo... Pero interesante si nos cuentas un poco cómo arrancó toda esta historia, de qué se trata, el concepto de bistrón y también el pez león, si nos cuentas un poco sobre toda esa historia. Bueno, les cuento un tris sobre nosotros. Nosotros somos 3 hermanos, 2 que somos chef y otro que es administrador. Como dijo Francisco, o sea, yo estaba estudiando economía en Israel. Yo estudié un tiempo acá, como que no, y lo dejé y me fui a Israel a estudiar. Y me conseguí unas compañeras de casa. Y entonces yo fui el último que llegué a vivir con ellas. Una es mi esposa hoy día. Y el primer día yo llegué, les cociné y ellas se pararon y yo lavé la loza. Y el segundo día de vuelta yo cociné y se iban a parar a que yo lave la loza. Y les dije, no, si yo les cocino todos los días, no tengo problema, pero usted lava la loza. Y extrañamente me dijeron que sí. Y
La verdad que estudiar economía en hebreo era, o sea, eso no era lo mío. Terminé fue cocinando en la casa, viendo programas de cocina y al año, año y medio estaba en Inglaterra estudiando cocina. O sea, esto no es algo que yo puedo decir que de chiquito me gustaba meterme en la cocina con mi abuela, mi mamá a hacer bizcochos, no. Ese era mi hermano. Entonces cuando empecé todo el mundo decía, ¿a usted qué le pasa? O sea, yo era como la oveja negra que nunca me lograba ubicar en nada. Y igual la abuela me apoyó. La abuela me apoyó y me fui a Inglaterra, me conseguí un curso de cocina y bueno, ahí arranqué. Estuve muchos años, estuve una buena cantidad de años en Inglaterra, Marky estaba en Canadá. En cierto punto decidimos que aquí las cosas tendían a mejorar un poco y que queríamos volver a montar nuestro restaurante. Eso fue en el 2004, nosotros volvimos en el 2003, abrimos Criterion en el 2004. Después de eso, pues, el resto ya es todo lo que hemos hecho, pues, Criterion, los bistronomies, una pastelería que aunque estaba aquí la vamos a volver a trastear, eso no se pierde. Tenemos un restaurante en Panamá, tenemos otro en Cartagena con GHL. Y bueno, las proyecciones son buenas, también hacemos libros de cocina, hemos hecho 3 libros de cocina, el último que se llama Sal y Dulce quedó tercero en el mundo, y hemos hecho televisión, hacemos de todo, mejor dicho, nos ocupamos todo el tiempo o sea, nos gusta hacer cosas más que, o sea, es estar activos haciendo cosas, no nos cuidamos tanto la imagen, lo vamos haciendo, hicimos una campaña para McDonald's que a mí me encantó, en algunos espacios ha sido muy controversial, pero igual no nos da miedo a arriesgarnos a hacer cosas nuevas. También lo hicimos porque creemos que el chef no solamente tiene que ser esclavo de su cocina y de su restaurante, sino que uno puede validar 1000 cosas más. Entonces uno puede ser validador de marcas, uno como chef genera credibilidad y esto se puede utilizar en publicidad y un pocotón de cosas más. Entonces, igual hemos hecho televisión, hemos hecho programas de cocinar, hemos hecho realities donde salimos también entrenando muchachos, mostrando la realidad de la cocina, a veces gritando un poco. Y bueno, nos entretenemos con lo que hacemos, sobre todo nos encanta cocinar, nos encanta la profesión y nos encanta innovar, en eso estamos todo el tiempo. Hicimos una campaña hace unos meses donde los asesoramos, les diseñamos unos productos que salieron en todos los McDonald's de Colombia con nuestra imagen. Una hamburguesa, un wrap, un helado. La probé. Y para mí, digamos, para mí lo que era ir a comérmela era, wow, si los wraps están ahí es porque debe ser buena. Sí. Entonces debe ser mentira que la carne viene de donde viene. ¿Sí me entiendes? Uno siempre oye cosas malas, pero el hecho de que ustedes estuvieran ahí, yo dije como, hay que ir a probarla. Mire que dentro de lo que hicimos con McDonald's, hicimos una cena gourmet. Y en Criterion hicimos una cena gourmet con los productos de McDonald's. Y realmente la carne no está mal, la carne es buena. Lo que hace que la hamburguesa de McDonald's no sea guau a veces de golpe es el punto de cocción tan alto que le tienen que dar para mantener el estándar de higiene que ellos necesitan para replicar en miles y miles de sitios en el mundo. Finalmente, así como Google es el líder en el mundo en lo que hace, McDonald's es el restaurante más exitoso del mundo, por algo será también. Entonces, juntarse con alguien así, aprendimos cualquier cantidad también sobre las estrategias que tienen de mercadeo. Fue una cosa chévere, que posiblemente siga adelante. Eso desde el lado de lo que somos nosotros, pues, cocineros, chefs, también hablando de este nuevo concepto que se llama Bistronomy. ¿Qué pasó? En Francia hace unos 15 años, 10 años, empezó la crisis económica. Y por otro lado, cambiaron la legislación laboral. Los cocineros, y cuando yo estuve en Europa también nos tocaba trabajar 16, 17 horas al día, y eso lo prohibieron en Francia. Entonces, el costo de hacer alta cocina se elevó muchísimo, y vino una crisis económica que hizo que los cocineros jóvenes no quisieran meterse más en alta cocina. Entonces, tenemos todos estos chefs jóvenes muy creativos que decidieron hacer sus propuestas gastronómicas en ambientes muchísimo más informales, a mucho mejores precios. Eso lo llamaron democratizar la gastronomía. Entonces, lo que es la bistronomía es eso, comida de alta calidad en un ambiente informal, con un toque de la audacia gastronómica del chef, a buenos precios. Y eso hace sentido en cualquier forma que uno lo mire. Esto sin dejar de valorar lo que es la alta gastronomía, que es otra cosa totalmente distinta.
es un servicio distinto, son ingredientes distintos y pues eso es lo que nos ha hecho conocer y en eso seguimos y seguiremos también. Pero como una propuesta alterna, finalmente aparte de ser chefs, tenemos que ser empresarios, porque si no terminamos siendo consumidos por los empresarios. Entonces nos toca generar propuestas, ideas de valor que nos hagan persistir en el mercado y que podamos crecer. Finalmente todos queremos también ganar algo de dinero y pues estas propuestas son adecuadas para que la gente nos conozca y pues para tener negocios que puedan ser replicables. Este es el segundo Bistronomy, la idea es que esto se vuelva una pequeña cadena y en el futuro quizá un poco más que eso. Muy bien, precisamente hablando de democratizar la alta cocina, la primera pregunta que tenemos del Dory es, todos hemos oído, y tal vez es una queja que has oído tú también, que el costo en general de la gastronomía en Bogotá y en Colombia se ha subido. Entonces la primera pregunta es, Jorge, ¿cómo democratizar la alta cocina para que esté realmente al alcance de todos? Le toca a uno trabajar muy duro. Primero, obviamente, para encontrar mejores precios, primero hay que crecer, porque el entronque administrativo de una cadena o de un restaurante pequeño necesita el mismo contador, el mismo tesorero y todas estas cosas. En la medida que logramos crecer el negocio un poco, logramos diluir un poco ese gasto administrativo que ayuda bastante a volverlo rentable. Por otro lado, toca... ¿Por qué se ha subido mucho la gastronomía, el precio de la gastronomía en Colombia? Primero porque obviamente la materia prima es costosa, pero sobre todo porque los arriendos son excesivamente caros en Bogotá. Estamos hablando de arriendos estilo Nueva York o Tokio, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Nosotros estábamos en el aeropuerto, teníamos un local en el viejo que queríamos pasar al nuevo, pero era imposible, valía 2,5 millones el metro cuadrado de arriendo al mes. Con esos arriendos uno no puede vender a precios económicos. Entonces el reto es, por un lado, conseguir locales a buen precio y la otra, que es lo que estamos explorando a fondo, nosotros tenemos una alianza con una cadena de hoteles que se llama GHL. En la medida en que los costos de los arriendos se vuelven tan altos en las grandes ciudades, los restaurantes terminan volcados a los hoteles. Ustedes van a Miami, van a encontrar que la oferta gastronómica está en los hoteles y la nueva oferta gastronómica en Nueva York o en Londres igual. Entonces eso empieza a tomar pues, la misma lógica en estos países. Entonces la idea es que el hotelero de golpe no conoce bien el tema de alimentos y bebidas, no sabe generar la calidad que nosotros generamos. Y nosotros como pequeños empresarios no somos capaces de ubicarnos en las mejores zonas en la calle porque no podemos pagar los arriendos, porque es muy riesgoso. Entonces por ahí va parte del desarrollo, va en hacer estas alianzas estratégicas para lograr vender a los precios que el mercado pueda consumir. Jorge, ¿cuál cree que ha sido el éxito de sus restaurantes? ¿Cuál es la clave del éxito para que un restaurante siga llenándose durante muchos años? La comida, la calidad de la comida definitivamente. Abren miles o cientos de sitios en las ciudades con inversiones enormes en instalaciones, pero lo único que hace que uno pase esta barrera de la competencia es que la gastronomía sea buena. Entonces nosotros nos hemos dedicado a hacer buena comida, a entrenar nuestra gente bien, a ser innovadores en lo que hacemos y tratar de que la gastronomía siempre esté de primero en nuestros negocios. Eso es lo único que hace que un sitio trascienda la moda. Estos son sitios que son totalmente de moda. La vida útil de un restaurante de moda no es más de 2 años cuando se está de buenas. Entonces, con la gastronomía y pues con el posicionamiento de marca que hemos logrado como chef, que eso también es la otra, hemos logrado pues, queremos pensar que con eso logramos trascender la moda y persistir en el tiempo. Por ejemplo, de cada 10 restaurantes que abren, ¿cuántos sobreviven, no sé, más de 2 años? No conozco la estadística ciencia cierta, pero seguro que a los 2 años la mitad han cerrado. La mitad han cerrado. La mitad con seguridad y de golpe más. Y eso todavía en Bogotá es bajo, en Nueva York es mucho más. Hay veces que uno no entiende como chef la motivación de la gente para abrir restaurantes. O sea, la gente ve cierto glamour en tener un restaurante y atender a los amigos, que termina metida gente que sí tiene el capital para hacerlo, pero que no tiene el conocimiento. Y estos tienden a desaparecer muchos muy, muy rápido. Si es que uno ve que abren y abren y abren. todas las semanas hay un restaurante nuevo. Pero Y claro que eso inicialmente a uno le pega porque el mercado se diluye, ¿no? Entonces uno tiene que tener consistencia y aguante para lograr sobrevivir en el tiempo. Hay épocas donde se pone muy duro porque, o sea, cualquiera de ustedes
que está acá, si le hablan de un restaurante nuevo, quieren ir a probarlo. Y si es uno cada semana lo prueban. Si venían a Criterion una vez cada 2 meses, capaz ahora vienen cada 6 meses. Entonces esas oleadas de restaurantes hay que pasarlas y seguir adelante. Mantener la gastronomía es lo más importante, el producto. La gente come novedad 1 o 2 veces nomás. Jorge, ahora que está el Pez León en camino, ¿por qué nos hablas un poco del Pez León, la problemática, la iniciativa? Cuéntanos un poco la historia alrededor. La primera vez que yo escuché sobre el Pez León fue en mi restaurante en Panamá. Llegó un comensal y me dijo que él era buzo, que me iba a traer unos pez león, que eran unos peces venenosos, pero que eran deliciosos, que él los cazaba cuando buceaba. Y obviamente yo a los 3 días me fui de Panamá y él no llegó con su pez león. Pero sí algo me metí en Google, obviamente, en Google, y investigué algo del pez león y algo leí, que era un pez depredador, que era venenoso, que era rico, un par de meses después, con la alianza que tenemos con GHL, nosotros íbamos a montar un restaurante en el centro de convenciones que ya montamos, que se llama Marea by Rauch, que es un restaurante de comida de mar. Y me pidieron que haga una cena para Conservación Internacional, que es una fundación que se dedica a la conservación del medio ambiente. Que iba a venir una de la gente más rica del mundo y todo el presidente de Colombia, vino el dueño de Gap, el dueño de Walmart, el dueño de Intel, la viuda de Steve Jobs. Entonces, pucha, nunca me había tocado un evento de esos. Y más siendo de conservación, entonces me puse a echarle cabeza cómo logro yo sorprender a un poco de estos tipos que lo deben haber probado todo. Y se me vino a la mente el pez león. Yo nunca había probado el pez león. Le dije a esta gente de Conservación Internacional, a Fabio, que me consiga un pez león, por favor, y me lo mande a Bogotá. Y me lo mandó, lo probé y estaba realmente rico. El pescado es bien rico. Y bueno, le dije, bueno, consigamos pez león para la cena, lo cocinamos y les contamos después. Un poco arriesgado, pero lo hicimos. Y esto causó pues un interés enorme. El dueño de Walmart, toda esta gente se me acercaba a preguntarme cómo es el cuento, qué cosa tan espectacular, el mismo presidente Santos. Y yo dije, pues hay algo interesante, ¿no? Nadie lo ha hecho, no se lo han inventado los peruanos todavía, que en gastronomía en esta parte del mundo todos se lo inventan y si no se lo apropian muy hábilmente. Entonces decidí que íbamos a tratar de explorar el tema un poco más allá, con Alejandro Laya, que es muy cercano a Francisco y a GHL. Empezamos a investigar y a buscar la forma de ver cómo se podría comercializar, qué se podría hacer. Y ahí vamos en eso. El pez león todavía es difícil de conseguir. Los pescadores mismos no entienden que se lo pueden comer. Yo estuve reunido con el jefe de la cooperativa de pescadores de Cartagena y le pregunté si él sabía del pez león. Me dijo que sí. Le dije, ¿lo ha probado? Me dijo, no. Le dije, ¿por qué? No tienen ni idea por qué no lo prueban, pero esto es gente que finalmente pues pasa hambre. No es gente que come 3 comidas al día, saludables todos los días, es gente que vive en la pobreza. Entonces, falta mucha educación. Por otro lado, el pez león, algún burócrata en un escritorio en el Ministerio del Medio Ambiente decidió que no debía ser legal su comercialización porque algún día de golpe a algún tipo se le ocurría armar criaderos de pez león. O sea, eso es la cosa más ridícula, si lo que es una plaga que hay que acabar. Dicen que en 20 años, si no se hace nada, en el mar Caribe solo va a haber pez león. El pez león, dicen, estos son todos, o sea, yo no lo he verificado, pero me dicen del mismo Ministerio de Medio Ambiente que todo el pez león que hay, que son millones y millones, viene de 9 hembras. O sea, si viene de 9 hembras y hay millones y millones, pues es una plaga. Y es una plaga que se multiplica en una progresión geométrica o logarítmica, alguna cosa de esas que ustedes entienden mejor que yo. Exponencial, no sé. Entonces, eso quiere decir que en el momento en que ya realmente nos demos cuenta que eso ya golpee como es, ya no va a haber nada que hacer. Entonces, la función mía en esto es publicitar el tema, llevarlo a oídos de todo el mundo y ojalá que el gobierno, las fundaciones se logren unir y logren hacer algo. ¿Congreso o algo en España? He ido a varios. ¿Cómo le fue? Estuve en México, estuve en Panamá, estuve
Venezuela, estuve en Madrid Fusión ahora. Madrid Fusión es como los Óscares de la gastronomía, no es un premio, pero sí es donde se muestran todas las nuevas tendencias en la gastronomía en el mundo, y sí van los chefs más conocidos del momento. Me invitaron a hablar de este tema y me fue muy bien, tanto que sacaron una página casi entera en El País de España hablando sobre el pez león. Entonces casi que hay veces los hacemos escuchar más afuera que acá. En este punto yo estoy en eso, en publicitar el tema, en hablarle a gente, a ustedes, en foros, en seminarios, a la prensa sobre el pez león, pero sí necesitamos finalmente que el gobierno, que las fundaciones, que la empresa privada apoyen a controlar esto y que se tome conciencia sobre que hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, hasta ese punto, pues yo metido en política no me imagino por ningún motivo. Alguna vez me metí en política en la cuadra y terminó costándome más encima, entonces decidí que la política no es lo mío, sino la cocina. Pero sí apoyar y sí poder, o sea, como el poder de validación que puedo yo tener como chef, la credibilidad que puedo tener, ayudar en esto a que la gente entienda el problema y ojalá que se pellizcaran en el gobierno y empezaran a hacer algo. Aparte, la idea de esto no es solo un tema ecológico, es un tema social. Estamos tratando de llegar directo a los pescadores por intermedio de las fundaciones para quitarnos ese intermediario del medio. O sea, seguramente si yo me busco un intermediario grande para que me consiga pez león lo logro, pero estamos generando mayor distorsión sobre una que ya hay, y es que el intermediario se queda con toda la plata. Nosotros necesitamos que esto sea una labor social que le genere bienestar a los pescadores y que nosotros por nuestro lado consigamos el producto a un precio razonable. Tengo una pregunta de esa cena donde estuvo el presidente Santos y donde comieron. ¿No surgió ninguna iniciativa concreta del gobierno colombiano como para apoyar esta labor? No. O sea, No. y nada más. No, todos preguntaron, súper emocionados. Después alguna vez Santos apareció en Santa Marta diciendo que iban a ofrecer plata por cada pez león que se saque del agua. Eso es absolutamente insostenible. ¿Hasta cuánta plata va a dar? ¿Cuánta plata? Entonces, o sea, parece que se le olvidó lo que hicimos, pero finalmente la idea es que si van a sacarlo, denles plata, pero que lo vendan. Enseñémosles. Y esto, no, o sea, la idea no es que el pez león sea un producto que se comercialice en Criterion, que es mi restaurante, y lo vendamos como algo exótico. Esto debería empezar por una campaña educativa a los pescadores donde ellos entiendan que se lo pueden comer. En Francia, la bouillabaisse, que es la sopa francesa de pescado, se hace con todos los pescados que no se pueden vender en el mercado. Entonces son un pocotón de pescados pequeños y se los comen los pescadores. Entonces aquí, teniéndolo en sus narices, no saben que se lo pueden comer. El pez león sí tiene un problema, y es que el pez león, sus aletas y sus dorsales son venenosas. ¿Y cuál es la tasa de mortalidad de los comensales? Cero. O sea, hay un pez japonés que se llama el fugu, que tiene una glándula que sí hace que la carne sea venenosa, y si uno se lo come la parte que no debe, se muere. Esto no tiene ningún tipo de problema. Las aletas sí son venenosas, más no mortales. Y una picada de un pez león, dicen, a mí no me ha picado ninguno, que duele 200 veces más que una guamala. No sé si alguien lo ha picado una guamala. Entonces duele bastante, incapacita, con más razón. Entonces esto, aparte de que está acabando con el ecosistema, genera un gran problema turístico, porque pues el turismo de buceo y todo esto se va a acabar. Ya en algunas ocasiones inclusive han encontrado pez león en el rodadero, afuera del agua, entonces se van acercando y en la medida que eso llegue a las orillas también va a afectar el turismo. Entonces las implicaciones sí son serias. Yo no soy experto en temas ecológicos, pero pues el raciocinio del chef me dice que hay un problema. ¿Cómo es la preparación del pez león? El pez león se puede preparar como cualquier pescado blanco, como un pargo, una tilapia, un róbalo, se hace a la plancha, o sea, como cualquier pescado blanco. Es un pescado supremamente blanco, sabor delicado. Se pueden hacer ceviches, se puede hacer de todo. O sea, no. ¿Cómo es el proceso para limpiar? Como cualquier pescado. 30 minutos después, hasta 30 minutos después de que ha sido sacado del agua, sigue siendo venenoso. 30 minutos después, no. Entonces la idea es que el pescador después de 30 minutos debía cortarle todas las espinas. Igual si no se las corta... Sí, que aquí en unas envenenarme.
No, pero, o sea, eso es, no, nadie se va a envenenar. O sea, la carne, lo peor es que se puede pinchar uno ahí después de los 30 minutos. Entonces, lo que sí hace falta es capacitación a los pescadores de que aprendan cómo se pesca, cómo se manipula, darles los recursos para que lo hagan adecuadamente. Y en esto no vamos en nada todavía. No van en nada todavía. No era eso, ¿cómo se quitaban los bienes de Porque qué pena, tú ahorita dijiste que pues hay una legislación que evita lo que es la comercialización del pez león. ¿Cuáles son esos limitantes? ¿Hasta dónde se puede? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Nada está claro. Yo inclusive me senté con Fabio Arjona y la viceministra del Medio Ambiente y ella no podía creer lo que eso fuera, que eso existiera, esa reglamentación. Se comprometieron a cambiarla. Por otro lado, en Colombia, justamente, pero cada regla tiene su excepción, la pesca con tanque está penalizada con 2 años de cárcel, porque imagínense si no, pero debería haber excepciones a la regla. En Bonaire no se puede pescar sino pez león con tanque, porque hay cierto punto donde toca pescarlos con arpón, por decir algo. Ya en un punto donde está muy profundo y ya no los vamos a poder sacar. Pero, o sea, si realmente se demuestra que el problema es grave, van a tener que inventarse las estrategias, así toque cambiar un poquito las reglas de juego para que no sea un problema grave al futuro, más grave. ¿De qué tamaño es un pez león? El más grande que he encontrado es... No, son pequeños. Yo trato de que lo que me mandan no tenga menos de 500 gramos, aunque los recibo todos. Vienen de 600, 700 gramos los grandes, que 40 centímetros, 30 y pico centímetros. Es como un pargo rojo. ¿Por qué son tan depredadores? ¿Cómo hacen para...? ¿Qué es lo que pasa? El pez león viene del océano del subpacífico asiático o del Índico. Dicen que en el huracán Andrew había una pecera y se cayeron al mar. Entonces, este pescado es un intruso en las aguas del Caribe y del Golfo de México. No es del ecosistema. En Asia se comporta totalmente diferente, porque ya los otros lo conocen, tiene sus depredadores. Acá en estas aguas él llega como el bully del área, nadie lo conoce. Como nadie lo conoce, él no se come a los pescados grandes, sino a los peces grandes, sino a los alevinos, a los pequeñitos. Dicen que se come hasta 5 o 6 veces su peso en carne al día. Entonces, como como estos pececitos no lo tienen como depredador, se le acercan como si nada, como cualquier pez, y él se los come. El único pez que se come al pez león en el Caribe es el mero, y el mero está en vías de extinción. En el Caribe, en el Pacífico, digamos que el problema del mero no es bueno, pero no es tan grave. Es en el Caribe. Y hablamos con Fran el otro día, ¿y no habría posibilidad de introducir al depredador a las aguas del Caribe? ¿Cuál sería una solución? Eso se sale totalmente de mi conocimiento. Ya Fran sabe más que yo. Sí, el problema de introducir una especie que deprede el pez león es que estás introduciendo otro depredador del cual nadie conoce cuál sería el comportamiento y el resultado. Pero la solución, una posible solución, era que el mero, realmente era incentivar el cultivo de mero, que esa sí es una especie nativa. Pero pues como acaba de decir, por estar en vías de extinción. Y acabar con la pesca de mero. Ahí hasta yo, o sea, me llegan hasta científicos. Había un científico la otra vez en Estados Unidos y quería hablar conmigo que lo que hay es que ponerle una bacteria selectiva. Medio loca la vaina. Yo sé de gastronomía. Posiblemente el consumo del ser humano de pez león no sea suficiente. Lo que sí es que esto genera conciencia sobre el medio ambiente, genera conciencia sobre cómo nosotros cuidamos y descuidamos el medio ambiente y cuáles son las causas de no hacer nada cuando tenemos que hacer algo y de cuáles son las consecuencias de la sobrepesca o de cualquier tipo de sobreconsumo de algún producto. Entonces la idea es que con esto podemos llegarle a la gente un poco más allá. La gente, el tema gusta, entonces la gente la pone a pensar. Entonces, educamos algo sobre temas ecológicos, temas sociales y si es posible también logramos haciendo algo. Respecto al mero, tú vas a restaurantes que te ofrecen el mero y otros dicen no porque está en vía de extinción. Es un tema de conciencia, de responsabilidad, de ley, de qué es. Hay meros que están en vías de extinción. En el Caribe está en vías de extinción, en el Pacífico no. Igual la idea es que cualquier producto que sale del mar debe pescarse de una forma controlada. Deben haber, como en muchos países,
políticas claras, deben haber épocas de veda, deben haber sitios de pesca, sitios de no pesca, ¿Qué tal para que es esto ocurra. Colombia para eso? Fatal, fatal. Colombia es fatal y los japoneses, que son los que se hacen siempre en las aguas internacionales, cerca de las aguas de los países, que acaban con todos, son peormente fatales. Entonces no hay una conciencia, los japoneses son terribles. Hay un documental que se llama The Cove, que vale la pena verlo. Que habla ¿Sobre los japoneses? Sí. Fatal. No sé cómo les permiten todavía. Entonces se hacen los barcos japoneses apenas en las aguas internacionales y van comprando el pescado, los pescadores van y lo van llevando. Entonces aquí se pesca cualquier cantidad de peces al año, pero todos terminan en esos barcos japoneses. Bien, volviendo a la gastronomía colombiana, Jorge. ¿Crees que la cocina colombiana cuenta con la identidad y los elementos suficientes para popularizarse de la manera en la que lo ha hecho la cocina peruana en los últimos años? ¿Cree que esto sucederá algún día? Yo creo que no. Yo no creo que nosotros vamos a poder copiar el modelo de los peruanos. Los peruanos tienen, por un lado, eso es una cuestión histórica y es real, allá estaban los incas y aquí no. Allá llegó una inmigración enorme y acá no. Allá tienen una riqueza en sus mares mucho más grande que acá. Lo que sí es que tenemos que buscar nosotros la forma de explotar nuestra gastronomía. El ejemplo, por ejemplo, de España, que es mucho más potente que el de, o sea, hablando de nuestra comida típica. Los peruanos se han popularizado con su comida típica, con lo que tienen ancestral, lo mismo los mexicanos o capaz los italianos. Pero los españoles han hecho la vanguardia gastronómica, son la potencia gastronómica del mundo, y todo es sobre lo que han creado hacia adelante, no de lo que recogen hacia atrás. Sin llegar a desvirtuar de que la comida típica es importante, que hay que aprenderla a hacer, hay que estudiarla y hay que trabajarla. Yo no sé si Lima es una mejor ciudad gastronómica que Nueva York. Seguramente que no. O sea, es una ciudad cosmopolita, donde se generan cosas nuevas, donde hay creatividad. En Lima de golpe echan mucho para atrás. Entonces tenemos que, o sea, yo no tengo la respuesta de cómo, pero tenemos que encontrar nuestra propia estrategia para que la gastronomía colombiana sea suficientemente buena para que genere turismo. Y este turismo genere ingresos, que es lo que ocurre finalmente en Perú. Lo que sí es un hecho es que si no son tanto las recetas, si son los productos. Estamos llenos de productos y debemos producir local y debemos utilizar todos estos productos para que cada uno en su manera genere su propuesta y esto ayude a que se genere turismo y prosperidad. Yo soy extranjera, yo soy de Nueva York, entonces mi pregunta es, mi punto de vista de Colombia es que ustedes tienen una cantidad de frutas y vegetales y todo así, entonces ahí, en mi opinión, creo que hay un camino hacia allá, como ustedes pueden explorar las maneras para ofrecer al mundo como este tipo de la variedad de frutas. Y es muy parecido a Brasil, ¿cierto? Es como Brasil y Colombia, ustedes tienen un montón de frutas, entonces ahí no sé si es porque siempre me impresiona que pues si estoy cenando con amigos, siempre un jugo de fruta, entonces no es muy común. Entonces no sé si ustedes han buscado como una manera para explorar cómo ustedes pueden, no sé, hacer al mundo este tipo de... Claro, sí, tú misma lo ves y se hace, y falta más. Falta popularizar los productos y buscar una identidad gastronómica propia. La identidad gastronómica puede ser como Nueva York. No sé qué identidad gastronómica tiene Nueva York, pero alguna tiene, ¿no? Seguramente que Bogotá es una ciudad 18.000 veces más divertida que Lima. O sea, de golpe, inclusive en el tema de restaurantes, no estamos muy mal, no estamos tan lejos de ellos. Es otra tendencia. Lo que nos falta a nosotros es saber cómo, o sea, primero hay que creerse el cuento de que hay una historia gastronómica para contar. Una vez que nos lo creamos, tenemos que aprender a contar el cuento hacia afuera y saberlo comercializar para que esto genere prosperidad, para que vengan los turistas. La gente va a Machu Picchu como excusa para ir a comer en Lima. Sí. Llegan 600.000 turistas gastronómicos al año, eso fue la última vez que oí, ahora deben ser más. Entonces hay que atraer a la gente a Colombia. O sea, Cartagena es espectacular, Bogotá es espectacular, el eje cafetero, yo qué sé, hay 1000 sitios. Atraer turismo para que haya recursos. Esto tiene que ser un ejercicio pragmático. En Colombia el ejercicio de la gastronomía se ha vuelto un ejercicio antropológico.
Inclusive hace poquito me invitaron a una reunión donde por 800ª vez estaban diciendo de que es que tenemos que llegar a nuestras raíces. No tenemos que llegar a las raíces, nosotros tenemos que buscar tiene que ser un ejercicio turístico que genere prosperidad. Tenemos que agarrarnos de lo que podemos. Y acá somos más pragmáticos que los mismos peruanos. Los peruanos han inventado un tema gastronómico peruano ayudándose de otras gastronomías. Eso es lo que ellos hacen y lo hacen muy bien. O sea, esto es un cumplido más que una crítica. Ya la chifa es comida china. Capaz que la comida japonesa, Nikkei, es japonesa. Entonces ellos han logrado culturizar a su región las comidas de otros países. O sea, el arroz con pato es risotto. No, eso no lo comían los incas. Entonces han buscado la forma de generar una identidad gastronómica, de apoderarse de ella, de creerse el cuento y de peruanizarla. Entonces, en la medida que nosotros logremos colombianizar el cuento un poco, podemos ayudarnos de cualquier cosa que se nos ocurra. Sí, porque yo quiero compartir con mis amigos que cuando ellos me dicen, ¿cuál es la comida de Colombia? Yo digo, pues, arepas, empanadas, pues la fruta, ¿sabes? Pez león. No sé, pez león. Pez león. No sé qué debo decir, cuál es la marca de comida. Ahí es que hace falta todavía ese tipo de... Hay que encontrar un eslogan, algo que comercialice. El ceviche peruano va desde Perú, Ecuador, Colombia hasta México. Todos comemos ceviche a nuestra manera. En Ecuador los ceviches son igual de ricos que en Perú, solo que no han sabido vender el cuento. Entonces hay que, o sea, si realmente... La otra cosa es que en Perú invierten una fortuna PromPerú, invierten millones y millones y millones de dólares en fomentar la gastronomía como un producto nacional. Uno entra acá, y se lo he dicho en la cara al viceministro, a la página del Ministerio de Turismo, y no encuentra el link de gastronomía por ningún lado. ¿Cómo quieren? Entonces nos llevaron a Madrid Fusión y fuimos casi con las uñas nosotros solos. Allá cuando van los peruanos, cuando van los mismos brasileros, tienen apoyo del gobierno porque creen en el cuento, creen en el turismo del país. Como Colombia ha sido un país que ha sufrido tanto de terrorismo, nosotros hemos sufrido tanto de toda la inseguridad que tenemos, no estamos acostumbrados a que nos pasen cosas buenas. No estamos acostumbrados a creer en nosotros. Entonces ahora nos está llegando toda una prosperidad que tenemos que aprender a manejar y a explotar. Colombia está de moda. Súper. O sea, yo ahora que estoy en España, todos quieren venir a vivir a Colombia, no a Perú, a Colombia. Yo vi a Martha Stewart en Juan Valdez esta mañana. ¿Ah, sí? Sí, Bueno. no sé por qué está aquí, pero Martha Stewart. Martha Stewart es... Pues no sé si la conoces, pero... Claro que la conozco. Sí, Entonces, ¿cuál es el problema? Traemos a Martha Stewart y nadie sabe. exacto, porque ella está aquí, no sé. Entonces, somos envidiositos un poco. Entonces, el que la trajo no querrá prestársela a nadie más. Ahorita el mes entrante viene Ferran Adrià, inclusive le tengo que hacer un almuerzo. Pero empezamos a generarnos entre nosotros un pocotón de envidias y de intrigas que frenan ese desarrollo. Entonces tenemos que, como cocineros, como gobierno, en todo sentido, yo creo que eso es en todas áreas del país, creernos que el cuento existe y no entorpecernos los unos con los otros, sino atraer esa energía positiva y esa prosperidad que nos llama. Es que a Colombia le llama prosperidad en este momento. Entonces, ese es el mensaje. Y en ese orden de ideas nos creemos el cuento y el resto nos lo creen después. Uno mira el caso de Perú y uno ve que detrás de todo ese éxito de Perú está Apega, está Mistura. Acá en Colombia uno ve que Bogotá tiene Alimentarte, Medellín tiene su propia feria, el Valle tiene su propia feria, la costa, como que no es integración. Cuando uno habla quizás con los chefs peruanos ellos dicen no, todos somos uno. Y de pronto está, bueno, Gastón y está, hay como tres que son los que manejan, pero pues... Está Gastón. Lo que pasa es que allá primero hubo el dueño del periódico, ¿cómo se llama? El Comercio, se llama Bernardo Rocarrey. Él es el dueño de Mistura y él le crea la gastronomía, entonces él lo ha popularizado. Él mismo fue él fue el que popularizó a Gastón. Gastón efectivamente es un tipo supremamente hábil, es un excelente cocinero, un excelente chef y es un tipo con una carisma espectacular. Y él ha logrado abrirse camino y abrirle camino a la gente. O sea, yo no puedo creer igual que la única estrategia que uno tenga es tener una figura que le abra uno camino. Tiene que haber una estrategia distinta. Es que si nos copiamos la estrategia de Perú ya no nos va a salir. O sea, eso es como
como el que le va de segundo a Google. Yahoo. Exacto, uno no puede, o sea, uno tiene que lograr, y acá hay gente inteligente, lo que pasa es que no hay alguien que convoque. Allá estuvo este señor Bernardo Roca Rey, que es un tipo muy poderoso, no es un cocinero, es un tipo de los más ricos de Perú que logró convocar. Y todo el mundo alrededor de él y de Gastón, y alrededor del gobierno que creyó y le metió plata, lograron echar un cuento muy, muy, muy bien jalado. Entonces, si logramos acá que algún día el gobierno nos crea, que los cocineros nos logremos unir, que la misma empresa privada nos apoye, ¿qué es lo que hacen los peruanos? Ellos se la pasan invitando y pagándole a todos los periodistas del mundo, a todos los cocineros del mundo para que vayan a Mistura, para que vayan a Perú, para irles mostrando el país, para irles enseñando. Hace unas semanas estuvo aquí una periodista argentina, que alguien la trajo, de su propio bolsillo. Ella es la directora del 50 Best, los 50 mejores restaurantes del mundo del San Pellegrino para América Latina. Y yo sí le pregunté, ¿y cómo es que es la vuelta para que Colombia? Dijo, la primera vuelta es que PROMPERÚ mete millones de dólares. Y con esa plata traen a los periodistas, les venden el cuento, les venden el país, les toman la foto y lo comercializan de vuelta. Aquí no hay con quién. Aquí para sacarle uno $1.000 al Ministerio de Turismo o al de Cultura para promocionar algo es supremamente complicado. Entonces, sin la conciencia pública del sector público todavía nos falta. El día que alguien crea, seguro que Colombia es atractivo. Es que, o sea, una ciudad como Cartagena no hay muchas. Eso se hace solo, se hace a pulso, se hace desordenado, no hay nada detrás de una estrategia clara. Muy bien, para ir cerrando las preguntas, Jorge, ahora que estabas hablando de la comida española, ¿cuáles crees que son las cosas más parecidas y más diferentes de la comida colombiana y española a nivel cultural, tío? ¿Quién hizo esa pregunta? La comida colombiana o de cualquier país de América es una fusión. Entonces nosotros sí tenemos cosas de la comida española. Los chorizos, etcétera. No voy a meterme. Pero en Colombia también hay otras culturas. Está la cultura indígena, está la cultura negra. Y hay cierta inmigración de otros países. De lo que termina pasando en los países de América, que son países posteriores a los europeos, es una fusión de culturas. Aquí inclusive tenemos la cultura negra que no está en Perú. Allá es más una cultura indígena. Aquí tenemos más de dónde. Tenemos 2 océanos. Acá hay un pocotón de cosas que bien dirigidas y bien enfocadas podríamos utilizar para que el tema gastronómico salga adelante. Muy bien, y finalmente, ¿cómo obtiene la inspiración para su proceso creativo? ¿Cómo maneja el equilibrio entre crear cosas que le gusten más a la mayor cantidad de gente versus cosas que le satisfagan más como chef? Bueno, para eso tengo criterio, ya me pongo más creativo. No, mentiras. El proceso creativo de cada persona es distinto. A mí me toca bajo presión. O sea, yo no es como que me siento y medito un rato y dibujo, se me ocurre un plato, no. De golpe me llega un producto nuevo o tengo demasiado pescado abajo y se me tiene que ocurrir algo y el proceso creativo va fluyendo así. Generalmente si algo me gusta a mí, yo lo pongo en mi carta. Si veo que no funciona, lo saco. Hay que ser consciente de que toca atender a un público y toca en cierta forma ser un poco comercial, sin uno ir a atentar contra sus principios, sin volverme lo que es alguien más por el solo hecho de vender, pero sí toca aprender a leer el gusto del consumidor también. Muy bien. Y si no hay preguntas del público, tengo la última. ¿Cuál es su opinión acerca de la cocina molecular? ¿Considera que se pierde un poco la esencia de la gastronomía? ¿O por el contrario, cree que es algo bueno y se debe popularizar? Cocina molecular es un libro que escribió un científico francés que se llama Hervé Tiss, donde él explicó cómo interaccionan la física y la química en los procesos de la gastronomía. O sea, y después varios más, es la forma en que volvemos la gastronomía, que deje de ser un arte a ser una ciencia. Todo lo que ocurre cuando nosotros cocinamos algo son reacciones físicas y químicas. En la medida que nosotros entendemos los procesos que transforman los alimentos, podemos cocinar con una consistencia muchísimo mayor, muchísimo más eficazmente.
Lo que se llama cocina molecular, que es lo que se inventaron en España, Ferran Adrià y un poco más de gente detrás de él, o sea, ellos agarraron su creatividad y la buscaron, digamos, en la cocina en masa. Entonces empezaron a encontrar productos distintos o técnicas de cocción que podrían servir para servir la comida en formas distintas que sorprendan a la gente. Desde ese orden de ideas, la comida molecular es espectacular. Lo que ha pasado con la cocina molecular es que mucha gente, como Ferran Adrià fue un ícono tan fuerte en la gastronomía, mucha gente ha tratado de empezar con su creatividad donde él terminó. Y eso hace que el proceso no sea autónomo, que el proceso no sea propio. Entonces eso ha hecho que hayan muchas distorsiones en la cocina molecular. En cierta forma, todas esas técnicas, todas esas cosas lindas que él se inventó y utilizó, se han perrateado. Entonces, si a mí mismo me pasó en un restaurante que tenía donde yo no vendía cocina molecular, pero había ciertas cositas distintas, me catalogaron como tal y el restaurante no funcionó, la gente lo rechaza. La gente lo rechaza. Pero cualquier cosa que sea una nueva técnica que sirva en la gastronomía para transformar los alimentos bien usada en una forma creativa y personal es buena, definitivamente buena. Pues pienso que ha sido muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Compartas ese conocimiento y todo ese acervo que has logrado reunir en estos años. Así que 1.000.000 de gracias. No, gracias a ustedes por estar tan atentos. Muy bien. Gracias. Y el pez león debe estar por llegar, entonces voy a revisar.